Hola a todos. Bueno, gracias a nuestra musicalizadora Valeria. Vamos a comenzar puntuales, además porque ya somos 100 los que estamos reunidos de manera virtual. Qué raro y a la vez cada vez familiarizados más con este modo de encontrarnos. Con Mónica quisimos compartirles la evidencia que venimos recogiendo a lo largo de este tiempo sobre COVID-19 y obesidad. La dinámica del encuentro va a ser la siguiente. Primero voy a hablar yo, les voy a contar acerca de la relación entre la enfermedad COVID-19 y la obesidad, para luego dar lugar a Mónica, que va a ser quien nos cuente qué podemos hacer desde la nutrición principalmente, pero también desde la actividad física para ayudar a nuestros pacientes. Y hacia el final vamos a tener un espacio de preguntas. Creemos que vamos a compartir un tiempo que no va a exceder 1 hora. Bueno, les juro que ensayamos, así que tendría que poder pasar a mi primer slide, pero parece que no puedo. Así que voy a probar nuevamente. Ahora sí. Voy a compartir con ustedes algunos datos. Datos al día de hoy, 18 de mayo del 2020, donde han sido confirmados en todo el mundo 4.727.625 casos de COVID-19 positivos, con una tasa de mortalidad general en todo el mundo que llega hasta casi un 7%. Vamos a ver que hay diferencias entre las tasas de mortalidad según los distintos países, y esto tiene que ver con algunas diferencias poblacionales. Por ejemplo, en Corea la población es bastante más joven y sabemos también que en Italia hay una población más añosa. Esto podría explicar en parte las diferencias entre las tasas de mortalidad entre los países, pero también hay errores que no solo se están dando en nuestro país, sino en el mundo en general, que es que en algunos países hay muy pocos testeos realizados. Entonces, los países que tienen más personas testeadas, es probable que tengan una tasa de mortalidad menor porque incluyen a los que tuvieron síntomas leves o incluso los asintomáticos. Parece probable que la mayor prevalencia de obesidad en adultos mayores en Italia, en comparación con la de China, que es muy baja la prevalencia de obesidad, podría explicar las diferencias en la mortalidad entre estos dos países. Sin embargo, la relación entre la obesidad y la enfermedad por coronavirus no ha llamado la atención en los inicios de la pandemia. Vamos a ver, por otro lado, que las principales causas de muerte en el mundo, estas son estadísticas del año 2017, muestran en su mayoría que se deben a enfermedades cardiovasculares. No estoy pudiendo ver las cifras, supongo que esto me va a molestar para el resto de la presentación, así que si me dan un minuto. Ahora sí. Ya no me veo yo, pero veo toda la pantalla. Si comparamos las cifras entre muertes por enfermedades cardiovasculares, 17 millones, casi 17.800.000 muertes en el año 2017, y las comparamos con las cifras por muertos por coronavirus, vemos una diferencia abismal que tal vez
nos está enfocando en este momento en la pandemia de la enfermedad aguda, pero nos está haciendo lamentablemente perder de vista la pandemia de enfermedades crónicas. Les voy a mostrar algunas estadísticas. Yo sé que las estadísticas son aburridas, pero me parece que son importantes para tomar conciencia de la severidad de lo que estamos hablando. Estas son características clínicas de los pacientes que murieron de la enfermedad por coronavirus en China. Y son estadísticas que se tomaron de 21 hospitales de la ciudad de Wuhan, donde fallecieron 168 pacientes en tan solo una semana, desde el 21 de enero al 30 de enero. El 95.8% de estas personas fallecidas tenían más de 50 años y la media de edad fue 70. Como podemos ver, la cantidad de muertes se dio más en el sexo masculino que entre las mujeres. Alguien está, parecería, tomando algún apunte que aparece sobre mi pantalla, que yo no lo tomé. Bueno, ahí están saliendo. Son las cosas que pasan en estos encuentros. Respecto de las comorbilidades que presentaron estos pacientes que fallecieron, vemos que más del 70% tenía por lo menos una comorbilidad. Casi el 50% tenía hipertensión arterial y un 25% tenía diabetes, seguidos por enfermedades cardíacas, pulmonares y renales. Cuando se investiga la asociación entre obesidad y gravedad por enfermedad por coronavirus en un hospital designado, es decir, que solo recibía pacientes con COVID-19 en Shenzhen, China, se evaluaron de manera retrospectiva 383 pacientes. Fíjense que la prevalencia de obesidad en China es diferente de otros países occidentales y también, por supuesto, de nuestro país, porque un 53.1% de los ingresados tenían peso normal, un 4.2% tenía bajo peso, sobrepeso un 32% y la prevalencia de obesidad fue del 10.7%. Cuando se compararon las personas que tenían peso normal con aquellas que tenían sobrepeso y obesidad, estos fueron los resultados. Fíjense también que la clasificación de sobrepeso y obesidad es diferente para China que para otros países, porque por características étnicas ellos consideran obesidad cuando el índice de masa corporal es más de 28, porque eso implica más riesgo de enfermedad cardiometabólica asociada. Así, si tenemos en cuenta que un odds de 1 implica igual probabilidad, vemos que la probabilidad de progresar a una neumonía severa fue para los pacientes con sobrepeso de 1.86 y esto representa un 86% más de riesgo de neumonía severa versus peso normal para los pacientes que tienen sobrepeso. Y en el caso de la obesidad, este porcentaje de aumento fue de un 242%. Si tenemos en cuenta el aumento de probabilidad de afección severa que padecen los hombres, fue todavía mucho mayor, de 5.7 veces mayor probabilidad. Este fue considerado el primer estudio que muestra que la obesidad, especialmente en los hombres, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar neumonía severa en pacientes con COVID-19. Como SARS-CoV-2
puede continuar extendiéndose en todo el mundo, tal lo señalaron los autores de este estudio, los médicos deben mantener un alto nivel de atención en pacientes con obesidad. Estos deben tratarse cuidadosamente con un tratamiento rápido y agresivo. Este trabajo fue publicado en el mes de febrero de este año. En Nueva York, ustedes saben que en Estados Unidos es el país donde más casos de coronavirus se han detectado. Llamó la atención que pacientes menores de 60 años también tenían riesgo de enfermedad severa, a pesar de que los pacientes de menor edad siempre habían sido considerados como de menor riesgo. Mientras en China la proporción de personas con obesidad es muy baja, ustedes saben que en los Estados Unidos llega al 40%, IMC mayor de 30. Y miren cuáles fueron los resultados. Personas mayores de 60 años no tuvieron diferencias significativas en cuanto a la cantidad de los que necesitaron hospitalización y la cantidad de los que requirieron cuidados intensivos. Pero sin embargo, mayores de 60 años, cuando tenían un índice de masa corporal entre 30 y 34, tuvieron una probabilidad 2 veces mayor de ser hospitalizados y 1.8 veces mayor de ser admitidos en unidad de cuidados intensivos. Con IMC mayor de 35, estas cifras ascendieron a 2.2 y 3.6. Aunque los pacientes de menos de 60 años generalmente se consideran un grupo de menor riesgo de gravedad por COVID-19, la obesidad parece ser un factor de riesgo no reconocido previamente para el ingreso hospitalario y la necesidad de atención crítica. Esto tiene implicancias importantes y prácticas, donde casi el 40% de los adultos en Estados Unidos tiene un IMC mayor de 30. Casi que parece sorprendente que estos datos hayan llamado la atención cuando la anterior pandemia de gripe H1N1 había demostrado en múltiples trabajos que las personas con obesidad tenían mayor riesgo de cursar la enfermedad de manera severa. Este es un trabajo que también muestra una correlación negativa entre el índice de masa corporal y la edad en pacientes con enfermedad por COVID-19 en unidades de cuidados intensivos en los Estados Unidos. En este caso son 265 pacientes y se demostró que las personas más jóvenes ingresadas en el hospital eran justamente las que padecían obesidad. Les muestro este trabajo porque el doctor Congolani es argentino. Vamos a ver ahora un trabajo que realizaron investigadores franceses que señalaron que lo que se conoce es que un nuevo coronavirus que causa un síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, ese es el nombre del virus, surgió en China y se ha extendido a nivel mundial creando una pandemia. La obesidad se ha reconocido previamente como un factor de predisposición independiente para la infección pulmonar H1N1 grave, y la información sobre las características clínicas de los pacientes infectados que requieren cuidados intensivos es limitada y la relación entre la obesidad y el SARS-CoV-2 no está clara. Estamos hablando de una publicación del mes de abril. El índice de masa corporal rara vez se mencionó entre los factores de riesgo clínicos significativos para el SARS-CoV-2 en informes clínicos tempranos de China, de Italia o incluso de los Estados Unidos. Lo nuevo
señalado por estos autores es que la obesidad fue inesperadamente frecuente en una cohorte de pacientes ingresados en cuidados intensivos por SARS-CoV-2. Así, no todos los trabajos muestran que los pacientes con sobrepeso y obesidad tengan mayor probabilidad de infectarse. Pero en este trabajo se evaluó justamente esto, comparando 124 pacientes positivos para coronavirus con 306 controles que habían padecido enfermedades respiratorias que requirieron ventilación mecánica invasiva. Y se vio que la prevalencia claramente de obesidad fue mayor en el grupo de personas afectada por SARS-CoV-2. Miren, IMC mayor de 35, la gran diferencia con pacientes con afecciones respiratorias no coronavirus. La gravedad de la enfermedad se asoció con un aumento de las categorías de índice de masa corporal, siendo máxima en pacientes con IMC mayor de 35. Así, el porcentaje de pacientes que requirió ventilación mecánica fue mucho mayor entre los pacientes que tenían obesidad y a mayor grado de obesidad, mayor proporción de pacientes graves. La necesidad de ventilación mecánica invasiva se asoció con obesidad severa y fue independiente de la edad, el sexo y también de la diabetes y la hipertensión arterial. Vemos como 85.7% de las personas que tenían IMC mayor de 35 requirieron ventilación mecánica invasiva. Como conclusión, este estudio mostró una alta frecuencia de obesidad entre los pacientes ingresados en cuidados intensivos por SARS-CoV-2. La gravedad de la enfermedad aumentó con el índice de masa corporal. Los autores plantean qué va a cambiar. Las personas con obesidad deberían evitar de manera particular cualquier contaminación por coronavirus y cumplir todas las medidas de prevención durante la pandemia actual, tal vez con mayor cuidado que la población general. Los pacientes con obesidad severa deben ser monitoreados más de cerca y los estudios futuros deberían explorar los mecanismos detrás de la asociación de SARS-CoV-2 y obesidad. Vamos a ver ahora por qué la obesidad y el deterioro de la salud metabólica se asocia con mayor severidad del curso de la enfermedad por coronavirus. La obesidad produce una clara disfunción respiratoria, que tiene que ver con alteración en los mecanismos respiratorios, aumento de la resistencia al paso del aire, justamente por infiltración grasa de las áreas del cuello y las áreas del tórax, lo que trae también aparejado la prevalencia alta de apnea del sueño en nuestros pacientes, alteraciones en el intercambio gaseoso, bajo volumen pulmonar y también disminución de la fuerza muscular para la mecánica respiratoria. La obesidad se asocia a comorbilidades que per se también aumentan el riesgo para enfermedades severas, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o enfermedades renales, y también la hipertensión, incluso la prediabetes, la insulinoresistencia y la dislipemia generan aumento de riesgo. Vemos en este gráfico, como ven, creo que es el único trabajo que no está publicado en el 2020 de los que les estoy mostrando. Esta es una publicación en relación a la pandemia de H1N1, donde se evaluó el impacto de la obesidad en la función pulmonar, con una
clara disminución del volumen de reserva expiratoria y de la capacidad funcional. Miren las diferencias en los pacientes obesos respecto de los pacientes con peso normal o con obesidades menos severas, principalmente en el volumen de reserva expiratoria. En pacientes con aumento de obesidad abdominal también hay una importante disminución de la excursión diafragmática, lo que dificulta la mecánica ventilatoria. Sabemos que la obesidad es una enfermedad metainflamatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que produce una inflamación generalizada que es una inflamación crónica y de bajo grado. Estos mecanismos inflamatorios tienen como punto de partida el tejido adiposo. El órgano adiposo que puede sufrir una expansión saludable, y esto es cuando al aumento de tamaño de las células grasas acompaña la angiogénesis, la formación de nuevos vasos para que el tejido se encuentre debidamente oxigenado. En cambio, cuando hay una expansión patológica, se acompaña de fenómeno de hipoxia. De todas maneras, esta expansión del tejido adiposo siempre se ve limitada. En este punto tenemos que tener el concepto de capacitancia adipocítica, que es la máxima capacidad que tiene una célula adiposa de acumular grasa en forma de triglicéridos. Cuando se produce la hipertrofia adipositaria y la hipoxia, entonces da lugar a los fenómenos inflamatorios con la confluencia de células inflamatorias, especialmente macrófagos, que llevan a la muerte celular. Esta es la típica imagen del microscopio electrónico que muestra cómo, se dan cuenta que tengo dificultad con el puntero, acá está, que muestran cómo los macrófagos rodean en forma de corona a la célula adiposa, produciendo la muerte celular, que no es una muerte celular programada, que sería el fenómeno de apoptosis que tienen las células, sino que genera un proceso de necrosis con un importante fenómeno inflamatorio. Hay un incremento de infiltrado de macrófagos en el órgano adiposo, entonces en la obesidad, y esto se da especialmente en la grasa visceral. Así, hay una suerte de intercambio, una suerte de diálogo entre los adipocitos y las células inflamatorias. Los adipocitos son verdaderas células endócrinas que producen una cantidad importante de hormonas, algunas específicas del tejido adiposo, como es la adiponectina, que tiene un papel protector, pero también los adipocitos producen sustancias inflamatorias. Voy a volver atrás. Como la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón alfa y beta. Así, hay una alteración en la proliferación también de linfocitos T, con un fenómeno inflamatorio que caracteriza a la obesidad de enfermedad. Aparece entonces la obesidad como enfermedad inflamatoria que aumenta la morbilidad asociada en la infección por SARS-CoV-2. Parece que está sensible la pantalla. No voy a tocar más el cursor. Hay una disregulación de la respuesta inmune B y T, mediadas por linfocitos B y por linfocitos T. Hay una diferenciación alterada de macrófagos y lesiones inflamatorias que además
de darse en el tejido adiposo pueden extenderse a todos los órganos y particularmente juegan un rol en la gravedad de la infección por coronavirus, estas lesiones inflamatorias en pulmón y también en hígado. Estamos hablando entonces de una disregulación de la respuesta inmune. Dijimos que hay una hipertrofia adipositaria que genera una inflamación sistémica con la producción de citoquinas. Mónica en su presentación va a dar un detalle y una definición de cada una de las células que están involucradas en la respuesta inmune. Esta inflamación sistémica produce aumento de la permeabilidad endotelial, desarrollo de placa y aterosclerosis. Hay alteración en el metabolismo del colesterol, aumento de la producción de glucosa hepática e insulinoresistencia, disminución de la captación de glucosa a nivel muscular e insulinoresistencia y también afectación pancreática con disminución de la insulinosecreción, lo que lleva a la diabetes 2. Es decir que enfermedad cardiovascular, hígado graso no alcohólico y su posible progresión a enfermedad inflamatoria hepática, a cirrosis e incluso a hepatocarcinoma y diabetes 2 frecuentemente acompañan a la obesidad de enfermedad. ¿Cuál es la cronología de eventos durante la infección por SARS-CoV-2? Voy a ver si ahora puedo volver a usar mi cursor. El virus interacciona con los receptores AC2, que son los receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Aprovecho para señalar que no es el receptor que convierte la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Este receptor se encuentra en las células pulmonares expresado, pero también se encuentra en otras células del organismo, por ejemplo, en las células intestinales. Cuando el virus ingresa a la célula, vuelvo a perder el cursor. Tenía razón Mónica que teníamos que tener un puntero especial. Acá está. Cuando el virus ingresa a la célula, gracias a esta proteína, o sea que no solo la presencia del receptor es necesaria, sino que necesitamos la presencia de esta proteína que facilita la fagocitosis y el ingreso del virus en la célula, comienza el proceso de replicación viral, que produce un fenómeno, un tipo de apoptosis o muerte celular que se denomina piroptosis y que simplemente utiliza una vía particular que es la de la caspasa 1. Así, la muerte celular genera múltiples componentes que desencadenan respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria es una respuesta de los linfocitos T y de los linfocitos B. Hay una gran producción de interleuquinas, de interferón y otras sustancias inflamatorias dada por los macrófagos, por los monocitos y por las células T. Esto está desencadenado en las células endoteliales vecinas, pero no exclusivamente, sino que puede también producir daño a distancia. Siguiendo con el esquema, pueden producirse dos situaciones. Una, donde un huésped saludable genere una respuesta inmune que acabe con el virus y que determine que la afección sea leve e incluso asintomática. Esta respuesta inmune saludable está dada por la producción de linfocitos T y también está dada por la neutralización del virus
no hay caso con el cursor. Espero que puedan estar llevando la charla con las imágenes que parecen complicadas, pero no lo son tanto. Acá vemos cómo también hay una neutralización por anticuerpos producidos por los linfocitos B que hacen que el virus sea combatido y que no haya una mayor liberación viral. En cambio, cuando hay una respuesta inmune disfuncional, hay una excesiva respuesta inflamatoria, una excesiva infiltración de monocitos, macrófagos, células T, lo que podríamos denominar una verdadera tormenta de citoquinas. Imagínense esta tormenta de citoquinas juntándose con la tormenta de citoquinas que caracteriza a la obesidad de enfermedad. Ahí entonces se desarrolla edema pulmonar y neumonía y una suerte de inflamación generalizada que puede llevar a una afección multiórganos. Los mecanismos potenciales entonces que vinculan la obesidad con los resultados graves de COVID-19 incluyen las alteraciones propias de la obesidad a nivel de la mecánica respiratoria. Los pacientes con obesidad tienen disminuida la capacidad expiratoria y el flujo de aire que se mueve entre la inspiración máxima y la expiración máxima también está disminuido. A esto se suma la disminución de la contractibilidad del diafragma y la menor excursión pulmonar. También los pacientes con obesidad tienen mayor potencial trombogénico, lo que puede dar lugar a complicaciones. Sabemos que el tromboembolismo es una de las causas de muerte por coronavirus. Es decir que una baja funcionalidad cardiorrespiratoria y una baja reserva metabólica, sumado a una hiperreactividad inmune, principalmente una respuesta inmune disfuncional, generaría una mayor exposición al virus. Y acá los autores de este trabajo introducen otro concepto, porque señalan que las personas con obesidad podrían tener mayor exhalación de virus y de esta manera tener mayor carga viral en el aliento. Así, expresan que la eliminación viral puede ser mayor en personas obesas, lo que podría conducir a mayor exposición viral. Esto es especialmente relevante si varios miembros de una familia tienen obesidad o en comunidades con alta prevalencia de obesidad. En conjunto, entonces, la obesidad puede conducir a una respuesta inmune desregulada y un aumento de la eliminación del virus, lo que podría afectar el resultado de la infección por COVID-19. Les quiero contar, y voy a ir cerrando mi presentación, en este estudio retrospectivo donde se evaluaron 7.337 pacientes con COVID-19 que tenían y no tenían diabetes, se vio que la diabetes mellitus aumentó la necesidad de intervenciones médicas durante la infección por coronavirus. La diabetes aumentó el riesgo de mortalidad, pero la buena noticia es que un buen control glucémico se asoció con mejores resultados en pacientes infectados. Y justamente esto fue de la mano con que los grupos que tenían la glucemia pobremente controlada tuvieron mayores niveles de interleuquina 6, que es el principal o uno de los principales marcadores de inflamación. Los pacientes con obesidad severa tienen dificultades particulares para su atención, necesidad de camas bariátricas en los casos más severos, dificultad en la intubación, dificultad para ser atendidos, para realizarse estudios por imágenes,
para transporte y movilización. Y ahora, para cerrar, voy a plantear cuál es la situación actual, y esto es parte de los resultados de una encuesta que realizó el Grupo de Trabajo de Obesidad de la SAN para evaluar el impacto de la cuarentena en el hábito de los argentinos. Cuando se consultó si han ganado peso durante la cuarentena, 5.639 respuestas obtuvimos, y un 57% de las personas mayores de 18 años dijeron haber aumentado de peso. Cuando se consultó cuánto peso han ganado estos casi 3.500 que dijeron haber aumentado de peso, un 78.7% dijo haber aumentado entre 1 y 3 kilos, un 17.7% de 3 a 5 kilos y un 3.6% aumentó más de 5 kilos. Esto nos pone frente a un gran desafío. Quedarse en casa protege, pero es factor de riesgo para el aumento de peso. La recesión económica que vendrá después de la pandemia puede también reflejarse en índices de malnutrición. Por eso es tiempo de atender la pandemia de enfermedades crónicas como la obesidad, aún cursando una pandemia de una enfermedad infecciosa. Muchas gracias, y la escuchamos ahora a Mónica. Mónica, ¿podés compartir tu pantalla? ¡Ay, bueno, cuántas caras que veo! ¡Qué gracias, bueno! Ana. ¡Qué Sí, bueno! sí, muy bueno, Ana. Ahora vamos a tratar de poder compartir yo. A ver si... No, esperen que no... ¿Me están escuchando, Ana? Yo no me estoy escuchando, pero... No sé por qué no puedo. Vamos a ver otra vez. Te veo a vos y no encuentro el archivo. Así que espero que me tengan paciencia. No. Bueno, voy a cerrar. Me van a aguantar un poquito. Vamos a cerrar todos los archivos que tengo abiertos. Así que, Ana, si querés ir viendo algunas de las preguntas que te hagan, yo estoy tratando de cerrar para que quede solamente la presentación, porque no me ha dejado. Ahora es lo único que me queda, así que vamos a intentar compartir, ¿sí? Ahora sí, estaba oculto y no dejaba que lo viéramos, pero ahora ya sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Excelente la mirada que nos dio Ana sobre esta complejidad que es, bueno, básicamente la obesidad en el medio de una pandemia aguda que se está prolongando demasiado, como es la del coronavirus que nos
está complicando la vida en estos momentos. Así que vamos a hacer una revisión, ya no de la obesidad, sino vamos a ver un enfoque más nutricional. ¿Por qué importa la nutrición y el estilo de vida y qué podemos hacer con los pacientes para mejorarlos? Entendiendo más en este momento con todo lo que está pasando acá con un médico famoso, que no podemos hacer promesas de que ningún alimento y ningún nutriente puede curar o evitar el COVID-19. Lo primero es quiero recordar rápidamente, así a manera de repaso, yo sé que muchos de ustedes lo tienen, que la inmunidad es fundamental para cualquier pandemia y básicamente viral, que la nutrición es uno de los principales factores desde afuera que pueden modular la respuesta inmune, de hecho se está hablando de inmunonutrición, y que actualmente es difícil tener un marcador único para predecir qué pasa con la intervención alimentaria en el marco del COVID, pero sí vamos a ver que tenemos diferentes biomarcadores que podemos ir usando. Básicamente, recordemos, el sistema inmune tiene una parte innata, esta no es específica, tiene que ver con todo lo que desarrollamos, básicamente, algunos si recuerda, son los receptores Toll-like receptors, esos que tienen que ver con la microbiota, y lo que hacen es una reacción así muy inespecífica que no tiene que ver con conocer un antígeno, ni viral ni bacteriano, sino que nace con nosotros, y lo que hace desde pequeños, y por eso no hay que hacer fuera de una pandemia tanta higiene como veníamos haciendo, porque esto no permite que el cuerpo diferencie lo propio de lo ajeno. Y ahí aparecen enfermedades autoinmunes o alergias. Ese es el sistema inmune innato. Y después está el adquirido. El adquirido es más complejo, es específico y tiene dos partes fundamentales que son el sistema inmune humoral, que va a tener factores de complemento, citoquinas, complemento, bueno, Ana estuvo nombrando también interferones, y la parte celular, que vamos a ver ahora, que son las células que específicamente se dedican a combatir un virus, en este caso, que va a ingresar al organismo. ¿Qué células nos importan? Ana estuvo nombrando algunos. Uno son los monocitos. ¿Por qué nos importan? Porque estos monocitos tienen que hacer crecer unas dendritas y son las que de alguna manera el crecimiento de las dendritas va a ser un indicador en anatomía patológica, por supuesto, o en microscopio electrónico, de que ha habido una reacción a un antígeno. ¿En qué se va a transformar el monocito, que es una célula de sangre? Va a ir localmente, va a quedarse en un tejido y se va a transformar en un macrófago. ¿Vieron lo que explicó Ana del macrófago? ¿Qué hacen los macrófagos? Detectan, comen, fagocitan, destruyen virus, pero también lo que hacen es comerse lo que no hace falta dejar. Es decir, generan un equilibrio, una homeostasis del tejido. ¿Y qué tipos de macrófagos tenemos? Tenemos los proinflamatorios, los M1, y los que nos importan a nosotros, que son los antiinflamatorios o M2. Lo que pasa es que ya tenemos un ejército de M1 en la obesidad. Y como explicaba Ana, si yo tengo un ejército de M1, no voy a tener tantos M2, voy a tener todo predispuesto a la inflamación, la oxidación y los radicales libres en esa tormenta que contaba Ana. Luego tenemos los neutrófilos, nadie se acuerda de ellos. Ellos son parte de algo inespecífico, de esta respuesta inmunológica innata que tenemos, pero hacen cosas importantes como quimiotaxis, también comen y controlan el estrés oxidativo. Luego tenemos los más conocidos, los que asociamos nosotros a defensas, que son los linfocitos. Tenemos dos, unos que liberan anticuerpos, los linfocitos B, y los T, que son los que dan la respuesta celular. Y dentro de esos, los más importantes son los natural killers, es decir, los asesinos, que lo que van a hacer, comparten el progenitor con los otros linfocitos, porque es un tipo de linfocito, pero es muy interesante en remover tejidos dañados y evitar que el virus se disemine por el cuerpo. Por último, los monocitos, como les dije antes, tienen que transformarse en células dendríticas, y que es interesante porque van a ser las que originen las células interesantes que se llaman células presentadoras de antígenos, que son los que van a permitir, no sé si ven acá a la derecha, yo veo a Ana en el medio, bien a la derecha, a la izquierda, bien arriba, un virus con los anticuerpos rodeando.
¿Qué son las citoquinas? Son proteínas. Y estas proteínas, que son una mezcla con hidratos de carbono, con moléculas de hidratos de carbono, median la respuesta inmune. Por supuesto que tenemos proinflamatorias y antiinflamatorias. ¿Cuáles son las funciones más importantes que vamos a tratar de ver cómo estimular mediante alimentos o nutrientes? En principio, el desarrollo de linfocitos T y B. En segunda instancia, el desarrollo o la producción, mejor dicho, de anticuerpos, diferentes anticuerpos, en este caso específicos. ¿Qué más necesitamos? Respuesta a los patógenos. En muchas patologías vamos a ver, y vamos a ver que podemos intervenir con nutrientes, hay una respuesta a patógenos lenta. El número de células dendríticas son muy importantes porque van a reconocer como un pulpo los patógenos. Y esa velocidad que tengan va a permitir que no se disemine el virus. Necesitamos quimiotaxis, una función muy importante, necesitamos los killers y por último la secreción de citoquinas de diferente tipo. Estas son funciones inmunológicas y por supuesto cada una se puede medir como un biomarcador de cómo evoluciona el cuadro. Pero lo interesante, a mí me pareció muy interesante analizar por qué nos importa el estado nutricional en un paciente con COVID-19. Hay dos hipótesis de cómo funciona la carencia nutricional o el estado nutricional en la lucha contra un virus. La primera es que el huésped, con un deterioro inmune por déficit nutricional, tiene una respuesta disminuida celular, sobre todo básicamente de células T. Y esto hace que empeore el cuadro, porque de por sí, lamentablemente los virus tienen una capacidad de reparar el ARN muy baja por inhabilidad de sus propias polimerasas, y durante la replicación les es muy fácil cambiar su genoma, mutar y hacerse más virulento. ¿Para qué? Para adaptarse rápidamente. Por eso van a ver que hay estudios que muestran que el COVID-19 que atacó China ya no es el mismo de Italia y tampoco pareciera ser exactamente el mismo que nosotros. Y por eso las vacunas, ustedes van a ver que de temporada a temporada, hemisferio norte y sur, y de un año a otro van variando por esa mutación que tiene capacidad de hacer el virus. La segunda teoría es que directamente la persona que tiene un déficit nutricional y que tiene un estado oxidativo importante daña el ARN viral y genera más mutaciones. Es decir, nosotros mismos generamos mutaciones en el ARN del virus. Por lo tanto, hay muchos, yo les pido que ahí tienen la referencia, el trabajo de Beck es imperdible. Cuando tengan un rato, está libre el trabajo total, vale la pena leerlo. Pero a mí me parece que me quedo con las dos opciones últimas, es que las dos hipótesis se superponen, es decir, que el estado nutricional del huésped importa, pero las polimerasas del virus tienen esa capacidad maravillosa, lamentable para los humanos y para los animales, de poder mutar rápidamente para adaptarse y superar lo que el humano pueda hacer, y además las carencias nutricionales que vamos a ver ahora pueden acelerar este proceso. Pero se suman los dos. Vamos a recorrer los nutrientes, vamos a ver los micro primero y después los macronutrientes, pero básicamente vamos a ver aquellos que tienen mayor evidencia en enfermedades virales y algunos inclusive en coronavirus anteriores. Una de las cosas que los pacientes tienen que ingerir, bueno, básicamente ustedes saben que las GAPAs proponen que la mitad de lo que comamos sea fruta y verdura o un poco más, por lo tanto no es diferente en época de coronavirus. Y dentro de eso los cítricos. ¿Por qué los cítricos? Porque cítricos, pimiento rojo dulce, tomate, kiwi, frutilla, que no hay ahora, proveen vitamina C. La vitamina C se requiere en 50 miligramos diarios, en este momento el requerimiento es mucho mayor, se aconseja 1 gramo a 2 por día, que hace específicamente mucha evidencia, tiene siempre las evidencias debajo. Estimula la formación de anticuerpos, mejora quimiotaxis, mejora fagocitosis, mejora apoptosis, aumenta la diferenciación y proliferación de B y T, es decir, estamos mejorando celular y humoral, los dos tipos de inmunidad, y aumenta la producción de interferones, con lo cual realmente estamos frente a un nutriente, micronutriente en este caso, muy interesante, que no va a curar ni la enfermedad desarrollada, ni va a impedir que tu paciente se enferme, pero sí seguramente, como ven ustedes, va a permitir que transite la enfermedad de manera más benigna.
La otra con mucha evidencia es la vitamina A, donde se encuentra en huevos, zanahoria, repasamos brócoli, espinaca, pimiento rojo, durazno, lo ven ahí, y cualquier alimento que esté fortificado con vitamina A. ¿En qué nos importa? Hay mucha evidencia de que los pollos alimentados con déficit de vitamina A, infectados con virus de bronquitis infecciosa humana, en laboratorio, por supuesto, que es un tipo de coronavirus, pero que afecta a las aves, es más grave que en aquellos que tienen una vitamina A en retinol en niveles normales. ¿Qué genera el déficit de vitamina A? Alteración básicamente en citoquinas, alteración en la actividad fagocitaria y killer de las células, y básicamente una respuesta deteriorada de anticuerpos con mayor daño de epitelios. Recuerden que la inmunoglobulina A protege anticuerpos y tiene una relación muy íntima con los niveles de vitamina A. Vitamina D, bueno, vitamina D es la reina de esta epidemia, es la que más se promocionó, tiene muchos trabajos y básicamente lo vamos a encontrar en pescados grasos, en leches fortificadas y por supuesto no podemos evitar la exposición solar. ¿Qué evidencia tenemos? Que el déficit de vitamina D en terneros directamente, no en humanos, se asoció a infección por coronavirus bovino, que la suplementación redujo en humanos y en animales la morbimortalidad por sarampión, diarreas, neumonías por coronavirus y por otros tipos de virus. Hay experiencia en HIV y malaria. Realmente cuando ustedes buscan la evidencia, la tienen arriba, es enorme en vitamina D. Y interesante al revés de lo que hacemos Ana siempre. Para la pandemia no se aconsejan grandes bolos de vitamina D. Se aconseja gotas diarias, vitamina D diaria o semanal, porque lo que se vio es que en los pacientes graves, los bolos mensuales, como acostumbramos a dar nosotras para los déficits crónicos de vitamina D, para osteoporosis, para prevención, etcétera, o para obesidad misma, o diabetes, no son útiles en este momento. Así que recomiendo que el que esté dando vitamina D a un paciente ahora, sobre todo grupos de riesgo, inmunodeprimidos, enfermedades crónicas, niños pequeños, mayores de 60 años, pacientes con cualquier tratamiento que pueda deteriorar su inmunidad, los pasen de bolos grandes a suplementos de vitamina D o semanal o diario. Selenio. El selenio interviene fuertemente, básicamente está en los productos animales, pero también en el pan integral, digo para los vegetarianos y veganos. Es un componente esencial de todo el sistema antioxidante propio del humano y es muy interesante porque su poder es enormemente eficaz en enfermedades virales. Por el contrario, la deficiencia lo que hace es inducir estrés oxidativo y, como dijimos antes, facilitaría la posibilidad de que el virus mute a formas más virulentas. La mayor susceptibilidad a los patógenos y la disminución de la respuesta a anticuerpos y de las respuestas en general de desarrollo de linfocitos B y T se ven deterioradas cuando hay déficit de selenio. Y bueno, y básicamente el biomarcador, que acá no hay controversias, en el mundo se utiliza la glutatión peroxidasa como un biomarcador indirecto, pero muy confiable del estado de selenio. Es decir, no pidan selenio, sino que lo que se pide es la glutatión peroxidasa. ¿Qué pasa con el zinc? El zinc está en las carnes en general, en legumbres, nuevamente, leche y cereales integrales. Digo para los vegetarianos o veganos. Aunque no coman carnes, pueden tener una buena cantidad si es que consumen cereales. Así que ojo ahora con el furor de la dieta sin hidratos, ¿sí? En medio del COVID. Quizá el zinc sea el oligoelemento, el micronutriente más estudiado en relación al sistema inmunitario. Y básicamente lo que se vio es que el zinc se ve en deficiencias, el efecto en deficiencias aguda, crónica o subaguda de manera diferente y el efecto empeora cuanto más aguda la deficiencia. La subaguda sería la más frecuente. ¿Y qué se ve? De todo, mayor susceptibilidad a infecciones, todas las funciones alteradas, ya sea de macrófagos, de linfocito, de la respuesta de linfocitos T, la secreción de interferón y además, interesante, es un cofactor fundamental para el humano, para reparación de ADN humana y ARN humano, no de el ARN viral. Con lo cual, sí nos interesa a nosotros poder reparar ADN y ARN para
la maduración de células normales de defensa. Por supuesto, lo que se vio, y lo más interesante, ya desde el 94, que corrigiendo el déficit de zinc, la respuesta inmune mejora muchísimo. ¿Qué pasa con el cobre? Mariscos y legumbres, ¿sí? Nuevamente para omnívoros y vegetarianos. Es un cofactor de muchísimas enzimas que intervienen en el estrés oxidativo, lo combaten. Y de hecho hay evidencia que animales con déficit de cobre son más susceptibles a infecciones virales en general. Y que los chicos con un síndrome que es raro, pero muy interesante para estudiar el déficit de cobre, aquellos que tienen este síndrome de Menkes, que es una enfermedad que condiciona una mala absorción específica de cobre, generalmente mueren de bronconeumonías infecciosas. Por otro lado, se sabe que interviene en la inmunidad humoral. En ratones con déficit de cobre hay muy deficitaria respuesta, sobre todo de anticuerpos y de humoral, básicamente, y la respuesta celular en general está muy deteriorada, de igual manera paralela a la humoral, es decir, que el cobre es muy importante. El cobre sí puede ser deficitario, yo les cuento que no es muy común, pero existe. ¿Cómo lo podemos suplementar? Cobre solo no damos, sino que en general cuando sospechamos eso por pacientes que hacen dietas desbalanceadas, lo que tenemos que hacer es multivitamínicos y minerales. Es difícil el suplemento de cobre en la Argentina solo. ¿Qué pasa en adultos sanos? Y bueno, las respuestas son absolutamente mejores cuando le damos cobre. Así que todas las funciones cambian y puse la última, no cambian funciones fagocíticas de neutrófilos, pero todas las demás, la de inmunidad humoral o celular, todas están deterioradas. Por eso creo que vale la pena sospechar en déficit de cobre, sobre todo por la dieta deficitaria que pudo haber hecho el que estuvo haciendo dieta desbalanceada, restrictiva, de menos de 1000 calorías, previo a la pandemia. Las proteínas. Estamos en los macronutrientes y nos importan. ¿Por qué importan? Primero porque importan en la recuperación, en la cicatrización y en la recuperación de mucosas, básicamente, que atacan tanto respiratoria como ustedes saben intestinal. ¿Y por qué? Porque además las proteínas tienen que ver con la inmunidad celular, los anticuerpos son proteínas, con la función fagocitaria, con el sistema de complemento que son proteínas, y básicamente con todo el sistema de citoquinas y de anticuerpos secretores de inmunoglobulina A. ¿Dónde están? Lo saben ustedes, por supuesto, esto no tengo por qué aclararlo. Un elemento fundamental a tener en cuenta son los omega 3. Y los omega 3 están básicamente, como dijimos antes, también en los animales de mar, de mares fríos y básicamente de agua fría y profunda, como caballa, atún, sardina, choa, salmón, arenque y chía. Siempre recuerden que la chía es un omega 3, pero de 18 carbonos. Y que los humanos no tenemos ni elongasas eficientes que elonguen la cadena, porque lo que necesitamos es eicosa pentanoico, EPA, y docosa hexaenoico, que es el DHA. Bueno, resulta que la chía tiene 18 carbonos y los que necesitamos tienen 20 y 22. Para eso necesitamos elongasas y desaturasas que elonguen la cadena de carbono a más larga y que desaturen colocando dobles ligaduras. ¿Por qué importan los omega 3? Porque son componentes de membranas celulares, porque mejoran la función de macrófagos, porque poseen efecto antioxidante y hoy hay evidencia que tienen muy buena respuesta en cuadros virales y hasta de coronavirus, no de esta epidemia. Y por último, probióticos. Los probióticos poseen efectos antivirales de dos tipos. Uno, básicamente, es porque interaccionan directamente con el virus. Pareciera que lo hacen a nivel respiratorio, se desconoce bastante este mecanismo, pero sí se sabe mucho de la interacción intestinal entre probióticos y virus. Pero además estimulan el sistema inmune. Allá. ¿Qué sucede con probióticos? Primero desconocemos exactamente, como les decía antes, qué pasa en el sistema respiratorio superior. Pero sí se sabe que actuarían interactuando directamente, se sabe que atrapan el virus, estimulan interleuquinas, estimulan killers naturales, la inmunidad celular, y mejora la respuesta a receptores importantes de la inmunidad innata y también la producción de inmunoglobulina A, que saben ustedes es esencial para las mucosas. Pero además producen de por sí
elementos antivirales. Producen agua oxigenada, producen ácido láctico y bacteriocina. Es decir, como verán, realmente es apasionante el lugar de los probióticos en infecciones virales. ¿Dónde están? En alimentos fermentados, tofu, miso, kefir, chucrut y por supuesto en yogures con probióticos. Pero no quiero dejar el tema probióticos sin decirles lo que nos falta y lo que tenemos. Acá van a ver dos trabajos, les quise traer dos metaanálisis de Wang, falta la referencia de uno, pero digamos que son dos, hay muchísimos, pero traje los dos más importantes para mí. Y fíjense ustedes, no sé si lo llegan a ver, que en ambos metaanálisis lo que se ve es que el consumo de probióticos disminuye la aparición y la duración de la infección viral. ¿Qué nos falta saber? Es decir, no hay duda de que consumir probióticos sirve. Nos falta saber qué cepas probióticas habría que utilizar, si son lactobacillus, si son bifidobacterias, es decir, no se sabe cuáles. Tampoco se sabe qué número de unidades formadores de colonia vamos a necesitar para que haya colonización suficiente, por lo menos para la interacción directa del probiótico con el virus. ¿Qué forma de administración? No se sabe todavía, es la más favorable, y por supuesto, cuánto tiempo deberíamos mantener el consumo de probióticos para el efecto que queremos antiviral. Pero fascinante, como ven, los resultados reales en metaanálisis muy elegantemente diseñados. Bueno, terminamos con ejercicio. No podemos dejar, Ana me dijo, Mónica, si hablas de comida, tenés que hablar de ejercicio. Y quiero contarles que hay muchísima evidencia de que quienes se ejercitaban antes y durante una epidemia la pasan mejor. Y esto ha pasado ya en epidemias anteriores, como es la experiencia que tenemos, sobre todo de los coronavirus anteriores, gripe aviar, porcina, etcétera, o MERS. ¿Cuáles son los mediadores que explican por qué la pasan mejor las personas activas? En principio, la noradrenalina que se segrega durante el ejercicio, la hormona de crecimiento, la glutamina, que es específicamente un aminoácido que mejora la respuesta al ejercicio, y en agudo algunos hablan bien y mal del cortisol, porque como ustedes saben, el cortisol tiene efecto interesante en ejercicio porque dispone de sustratos energéticos para luchar contra el virus, pero también tiene su efecto sobre la inflamación, todo positivo, pero tiene efectos sobre la inmunidad. Entonces, algunos lo que han llegado a ver, acá tienen las referencias, que lo que contraindican en el medio de una pandemia es el ejercicio de alta intensidad. Están hablando de moderado, la mayoría hay consenso, leve, moderado sería como el ideal en este momento, y por supuesto de ambos, mixto, aeróbico y anaeróbico de carga, de fuerza. ¿Qué efectos concretos se vieron? Moviliza enorme cantidad de células inmunes que primero ingresan a sangre y después se sabe que van a tejidos, órganos linfoides básicamente de pulmón e intestino. Y esto se sabe ya. Inclusive hay algunos papers de esta pandemia, ¿sí? Fundamentalmente de China. Libera proteínas interesantes como citoquinas que tienen que ver con el fenómeno inflamatorio en general, básicamente la interleuquina 6, la interleuquina 7 y la 15. Interviene nuevamente con la inmunoglobulina A salival, incrementa la respuesta a antígenos, mejora la apoptosis e incrementa todo el desarrollo, no solamente de linfocitos T y B, sino además la actividad de los T y los natural killers. ¿Y por qué fue importante también? Ustedes saben que tenemos constantemente, nosotros lo trajimos el año pasado con Ana a la Sociedad Argentina de Nutrición, a un médico argentino, a Víctor María Pese, o Peche, que se ocupa de la salud de los astronautas, y los astronautas nos han dado para esta pandemia, de la que se han asustado mucho, porque saben que hace pocos días han recambiado la tripulación de la estación espacial que orbita la Tierra y que recambia sus tripulaciones cada 6 meses.
Si bien no tenemos datos de ejercicio acerca de los efectos del ejercicio sobre el coronavirus en exceso en esta pandemia, existe evidencia de que el ejercicio protege al huésped de infecciones virales. ¿De cuáles se ha evidenciado? La influenza, rinovirus diversos, herpes, como el Epstein-Barr, el varicela y el herpes simple tipo 1. ¿Y qué se ha investigado? En astronautas, el tener previo al vuelo y durante los 6 meses de vuelo orbitando la Tierra sin gravedad, una mejor aptitud o estado de condicionamiento físico, cardiorrespiratorio y mayor resistencia muscular previas, generaron básicamente una menor probabilidad de reactivar virus que tenían en Tierra. Virus que pueden reactivarse, ustedes saben, como el Epstein-Barr y básicamente el varicela zoster, que si tuviera varicela alguien puede tener un herpes zóster en cualquier localización del cuerpo, posterior a lo largo de la vida. Bueno, hoy se está tomando el biomarcador reactivación viral como indicador de un sistema inmune debilitado. Y lo que se vio es que en astronautas activos antes y durante, como debe ser, cumpliendo el plan durante el vuelo, no solamente no reactivaban virus que tenían ya preexistentes en Tierra, de los que estaban curados, por decir así, como Epstein-Barr y herpes zóster, sino también que cuando les hacían el test para ver las copias virales eran menores y su capacidad de infección era menor. Como ven ustedes, sin duda la recomendación de ejercicio va a tener que estar. No hay duda de que las recomendaciones del American College of Sport Nutrition, hay una M mal, Nutrition, serían las mejores, todos las conocen, pero creo yo que mientras estemos en esta pandemia, lo mejor es ser creativos y lograr que nuestros pacientes se muevan como puedan. Si nos quedamos atrapados en lo mejor, nos quedamos lejos de lo posible. Así que como para concluir, y para dar lugares lugarles a las preguntas o a los aportes, sin duda tenemos que reclamar los profesionales de la salud que trabajamos en instituciones que nos den el equipamiento preventivo de protección. Sin duda tenemos que pedir para nuestros pacientes que el número de respiradores sea el adecuado. Pero también tenemos que entrenarnos y capacitarnos en conocer los aspectos nutricionales de los pacientes con obesidad y de los pacientes que no son obesos. Y sobre todo, no hubo tiempo porque es muy de terapia intensiva, me pareció que no era el momento, pero quienes hacen terapia intensiva van a ver que hay mucha evidencia publicada por las guías ESPEN, las guías europeas, para aquellos que hacen asistencia nutricional en terapia intensiva. Creo que la era de la manipulación nutricional del sistema inmune ya llegó para quedarse, y por eso quienes hacemos nutrición podemos utilizar esta herramienta para reducir indudablemente la morbilidad, la mortalidad y básicamente las infecciones virales como esta que vivimos ahora. Bueno, voy a retirarme de la presentación para dar lugar a que nos veamos. Y ya empiecen las preguntas. Hola, hola. Bueno, van a seguir muteados porque somos muchos, es la única manera, así que las preguntas que quieran realizar las van a hacer a través del chat. Bueno, ¿querés, Ani, terminando? Mónica, Dale. vos podés... sí. Acá está. Si hay contraindicaciones de los probióticos, preguntan, Ana, contesto, ¿te parece anda buscando una de lo tuyo? No, Dale. los probióticos no tienen contraindicaciones. En los únicos que yo no empezaría a dar probióticos, pero sí daría, por supuesto, probióticos que el paciente viene consumiendo. Es paciente que está en este momento en quimioterapia. Es decir, pacientes que están ahora en quimioterapia o ahora inmunodeprimidos, yo no daría probióticos, salvo que los estuvieran consumiendo de siempre y que el oncólogo o el que está a cargo de la inmunosupresión, por lo que fuere, trasplante o como sea, los dieran. En cualquier otro caso, el probiótico no tiene contraindicación. Bueno, parece que todas las preguntas apuntan a los probióticos, Mónica, pero ¿En yo lo serio? No, porque son las escuché últimas.
Vos sabés que yo lo escuché a Gabriel Vinderola el otro día, entonces aprendí un montón Dale, sobre probióticos. Hay una pregunta en relación al kefir. bueno, sí. Probablemente vos vas a poder sumar más a la respuesta que yo dé, pero la diferencia entre un fermentado que podemos hacer en casa, como puede ser el kefir de agua o el kefir de leche, y un probiótico, es que el fermentado casero no nos, no nos permite saber con seguridad cuál es el probiótico que estamos consumiendo. Eso pasa con el kefir, pasa con la kombucha, porque además, en general, cuando yo estuve hasta hace, les diría un par de semanas, cultivando todo lo que se les pueda ocurrir, tenía kefir, kombucha, pero en un momento, les cuento lo que me pasó, el kefir cambió totalmente de olor. Entonces tuve desconfianza porque ya no sabía qué es lo que estaba produciendo y bueno, finalmente con mucha lástima lo tiré. Lo bien que Eh, hiciste, Ana. Se ha visto, vos sabés, Ana, que se ha visto crecimiento de lo que se te ocurra, claro. no solamente hongos, desde cándida, imagínate, las que se te ocurra, de los hongos que se te ocurra, sino patógenos mucho más peligrosos aún de tratar. Por eso es que cuando yo tengo que recomendar, la verdad, Ana, lo que recomiendo es, sos alemán o te gusta el chucrut, hace chucrut, que no vas a tener problemas en las condiciones de un frasco estéril, etcétera. Sos occidental y no sabes otra cosa, fabrica yogur. Si no querés comprarlo, si no compralo. Sos coreano, el kimchi en el barrio chino, si estás en Buenos Aires, no sé en el resto de los lugares donde nos están escuchando. Hay gente de Uruguay, vi también, bienvenidos. Hay gente de todos lados y países vecinos. Y básicamente, si si tenés la seguridad, me parece que yo consumiría alimentos fermentados y no eh, estos fermentados específicos en los que necesitas el precursor y no tenés los fermentos precursores seguros, como decía Ana. Perdón, hay Eh, alguien acá que alabó la música, así que Valeria, felicitaciones porque la DJ fue Valeria. Ana, ¿tenés otra eh, ahí? a ver, bueno, quedó claro, ¿no? Lo del kefir para todos. Acá Analía Cifala nos suma que tiene un tiempo de vida útil y que puede ser peligroso. Alguien preguntó por el kefir comprado en las dietéticas y la verdad es que son productos que no tienen la supervisión necesaria como para que los consumamos con facilidad. A ver, Fabi Stolman me pregunta, con respecto a la mayor morbimortalidad en obesos que está demostrando la pandemia, ¿en qué manera consideran que pueden llevar a un mayor reconocimiento de la obesidad como enfermedad y no solo un factor de riesgo, si es que así se lo considera? Gracias, Fabi, nosotras también te queremos. A mí me parece que esta pandemia viral nos va a dejar un espacio para que cuando finalice podamos finalmente colocar a la epidemia de enfermedades crónicas en el lugar que se merece. La realidad es que hoy cuando les contaba la relación entre la obesidad y las formas graves de COVID-19, les estaba contando que los propios investigadores decían que los resultados que obtenían eran sorprendentes. Y la verdad es que nosotros, creo que muchos obesistas que están hoy con nosotros, alumnos, ¿cuánto hace que venimos señalando a la obesidad como una enfermedad metainflamatoria con alto riesgo de mortalidad, con afección en todos los órdenes de la vida? Y lamentablemente vemos que aún, incluso por profesionales de la salud, a veces no es considerada una enfermedad en su propia magnitud.
Fabi, ojalá sirva. ¿Puedo Estamos decir algo? viendo. Quería decir algo respecto a esto que dijo Fabi. A mí me parece que es bueno y es malo. Por un lado, lo que estamos viendo es que al decir esto, aparecen críticas muy grandes, Ana, inclusive ha aparecido críticas a la Sociedad Argentina de Nutrición que comunica que la gente ha subido de peso. Siempre va a haber haters, y lo entendemos y los comprendemos, pero nosotros no podemos dejar de decir que la obesidad es una enfermedad. Es decir, yo siempre digo, cada uno elige en qué cuerpo quiere vivir, cada uno elige qué patrón de comida quiere adoptar, nadie puede obligar a un paciente a lo que uno quiere como profesional. Pero sin duda, nosotros como especialistas en obesidad no podemos dejar de decir que la obesidad es una enfermedad, Fabi. Ahora, esto no quiere decir que siempre sea tomado de la mejor manera. Quiero responder algo respecto de probióticos en chicos. Yo les cuento que los probióticos son tan importantes en este momento que, por ejemplo, los chiquitos nacidos, les digo por una experiencia personal, familiar mía, en Alemania, por cesárea, Ana, directamente en Alemania a los chiquitos de cesárea, que asumen que no han pasado por el canal de parto de la mamá y que seguramente tienen un microbioma peor o menos saludable, les dan durante meses, no sé exacto ni qué tipo de probiótico, no me pregunten porque no lo sé, ni cuánto tiempo, pero los chiquitos reciben probióticos. Así que sí, los probióticos en pediatría realmente son muy importantes. Otra pregunta es si estoy de acuerdo con los suplementos que combinan omega 3 y chía, omega 3 de pescado. Claro, maravilloso, porque ahí te asegurás que el DHA y el EPA que no viene del pescado, si tiene buenas enzimas, el paciente va a tener todo, y básicamente saben para quién es, para el vegano y el vegetariano que por ahí no quiere un omega 3 de salmón. Mónica, acá otra pregunta que es para vos, pregunta Marcela, ahí nunca me sale tu apellido, Marce, perdón. Eh, es más, No la disculpes, Marce, no la Gabriel, disculpes. Gabrieusic, muchas veces le digo Gabriela, pregunta acerca de los minerales quelados. Sí. Viste que están de moda el compuesto quelat. Bueno, les cuento, no hay una evidencia científica sobre esto. Lamentablemente, les cuento, me encantaría decirles que sí, pero no hay evidencia científica, es decir, no tenemos estudios randomizados, controlados, doble ciego, en humanos, como para decir que esto es beneficioso. Con lo cual, cuando nosotros no tenemos la evidencia, no podemos recomendarlo, ¿sí? Yo más bien recomendaría una alimentación balanceada, equilibrada, suficiente. En este momento no es momento de hacer dietas extrañas, restrictivas. ¿Sí? Básicamente, de hecho, si tenés duda cómo va comiendo tu paciente, yo hoy, aunque soy la fanática de que la comida funciona, yo hoy a mucha gente le digo, tomate un multivitamínico y mineral de la marca que tengas. De hecho, hay escasez porque mucha gente, señores, venía haciendo dietas. Porque así como Ana planteó, ahora tenemos una epidemia de COVID, pero la pandemia de obesidad venía. Y en el medio, además, el paciente obeso tiene COVID, por ahí, no todos. Así lo mismo viene, Ana, me parece, está bueno pensar que nuestros pacientes o los que no son pacientes nuestros hacen dietas desbalanceadas y aparece la pandemia con el impacto que tiene el déficit o la carencia sobre las defensas. Entonces, esta colisión de pandemias y esta colisión de déficit, imagínense si venís deficitario, si sospechás que tu paciente venía de hacer una dieta loca, básicamente una dieta keto, esas que sacan la fruta y la verdura, Ana. La verdad, quizá es momento de dar un suplemento. También hay una realidad que va a ser la realidad económica, Sí. que probablemente dé más lugar a malnutrición, independientemente de obesidad o no. No sé, yo creo que no hay más preguntas. A mí me gustan los webinars cortos. Y si vos me dejás, Moni, Sí, sí. eh, podría Una, una, cerrar con una, una una frase sola cosa, sí, ahora de lo que termina. está yendo. Lo único que les digo, van a ver que en un momento en el chat había una encuesta, el que quiera responderla con un QR, es una encuesta que estamos haciendo sobre estrés y alimentación. El que tenga ganas de responderla está invitado, nada más. Anita, te dejo. También pueden encontrar el código QR en las redes, ¿no?
para quienes no lo respondan ahora. Voy a cerrar, siempre con Mónica nos enorgullecen quienes crecieron al lado nuestro, fueron nuestros alumnos. Entonces voy a cerrar con algo que dijo Analía Cifalá. Dijo, claramente no nos sorprende. Claro, a nosotros, a los que reconocemos la obesidad como una enfermedad, no nos sorprende porque sabemos que nuestros pacientes tienen riesgo aumentado. Analía dice, solo hay que gritar cada vez más fuerte para que los colegas nos escuchen, para dejar la estética de lado y ocuparnos de las personas. Buenísimo, buenísimo, Ana. Gracias por estar, gracias por estar a todos y nos vemos pronto en otro seminario. Chao. Chau, chau a todos.